Me llamo Lauren y crecí en una casa pequeña que siempre olía a pan recién horneado. Mi papá se hacía cargo de la panadería familiar, heredada de sus padres, y a mí me encantaba ayudarlo a amasar la masa después de la escuela. Mi mamá, en cambio, era agente de bienes raíces. Siempre vestía trajes elegantes y tacones altos, y ganaba más dinero que papá. Una noche, cuando tenía 12 años, mi mamá me llamó: Lauren, ven a poner la mesa. Yo era delgada y torpe en ese entonces, más interesada en los libros que en cualquier otra cosa. Grité: ya voy, mientras doblaba la esquina de mi página y me apresuraba a poner los platos. Desde el comedor, pude escucharlos empezar de nuevo. Otro mes lento. Tyler, dijo mi mamá, frustrada. ¿Cuándo vas a lograr algo? La voz de papá se mantuvo tranquila. Por favor, Joyce, no frente a Lauren. ¿Y qué importa?, espetó mamá. Debería saber que fracaso es su padre. Me aferré al borde de la mesa, intentando no llorar. Este tipo de escenas pasaban con frecuencia en nuestra casa. Mamá humillaba a papá, y él trataba de mantenerse calmado. Sabía que no era solo por el dinero. Mamá se sentía atrapada en una vida que no deseaba. No quiero a Lauren, ladró mamá. ¿Dónde está mi vino? Corrí a servirle una copa, pero me temblaban las manos y un poco de vino se derramó sobre el mantel. Los ojos de mi mamá se entrecerraron. Niña inútil, ¿no puedes hacer nada bien? Papá intervino. Es solo un poco de vino, Joyce, no es gran cosa. Mamá lo fulminó con la mirada. Eres demasiado blando con ella. No me sorprende que esté creciendo para ser tan patética como tú. Corrí a mi habitación y enterré la cara en la almohada. Amaba tanto a papá, pero no podía entender por qué soportaba cómo mamá nos trataba a los dos. Aprendí a mantenerme al margen, a quedarme callada y pasar desapercibida. A la mañana siguiente, me desperté con un silencio extraño. No olía a pan horneado ni se escuchaban los tacones de mamá. Bajé las escaleras con cuidado y encontré a papá sentado en la mesa de la cocina. Se veía pálido. ¿Dónde está mamá?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Papá me entregó una nota escrita con la elegante letra de mamá. Decía: Tyler, ya no puedo hacer esto. Me voy con Larry. Él puede darme la vida que quiero. Todo esto, las tonterías de un pueblo pequeño, no son para mí. Lauren, no te molestes en buscarme. Solo eres un peso muerto. Tyler, eres un perdedor y has hecho que nuestra hija también lo sea. Adiós y buena suerte. Me quedé mirando la nota, sintiendo como si algo se hubiera retorcido en mi estómago. Mamá se había ido. Nos había dejado, llamando a papá perdedor y a mí inútil como sus palabras de despedida. Los siguientes meses fueron una confusión de trámites legales y caos emocional. Papá solicitó el divorcio y pidió que le quitaran los derechos de paternidad a mamá. Recuerdo estar sentada en el frío Palacio de Justicia, sosteniendo la mano sudorosa de papá mientras esperábamos a mamá. Ella nunca apareció. Me quedé dormida mientras los adultos hablaban de cosas como abandono y padres no aptos. Cuando todo terminó, papá me apretó la mano. Ya está, Lauren, dijo suavemente. El divorcio es definitivo y los derechos de paternidad de tu madre han desaparecido. Ahora solo somos tú y yo. Asentí, sintiéndome aliviada y triste a la vez. La vida se volvió más difícil después de eso. Papá trabajaba mucho y pasaba largas horas en la panadería. Aunque yo solo tenía 14 años, empecé a encargarme de casi toda la casa. Volvía de la escuela, hacía mi tarea y luego comenzaba a preparar la cena y lavar la ropa. Así pasaron varios años. Justo después de cumplir 16, todo cambió otra vez. Papá llegó a casa un día, luciendo sorprendido y triste. El tío Ryan murió, dijo, hundiéndose en una silla de la cocina. Lo abracé fuerte. Lo siento mucho, papá, dije. Él me devolvió el abrazo y luego se apartó, con los ojos muy abiertos. Lau, no lo vas a creer. Me dejó todo, casi 500,000 pesos. Soy su único pariente. Ni siquiera sé qué hacer con todo eso, pero papá lo descubrió rápido. Usó parte del dinero para mejorar el equipo de la panadería y ampliar el menú. En unos meses, nuestra pequeña panadería era la comidilla del pueblo. Papá contrató a más gente y mantuvo el lugar abierto más tiempo. Antes de que nos diéramos cuenta, estaba abriendo una segunda sucursal al otro lado de la ciudad. Cuando cumplí 17 años, papá ya era dueño de 3 panaderías exitosas y nunca más tuvimos que preocuparnos por el dinero. Dejé mi trabajo después de la escuela para concentrarme en mis estudios. Incluso tomamos nuestras primeras vacaciones de verdad, un viaje de 3 semanas por Europa. Con los años, mamá se fue convirtiendo en un recuerdo lejano. Papá salía de vez en cuando, pero nunca pareció interesado en casarse de nuevo. No lo presioné, éramos felices.
Luego llegó la graduación de la preparatoria, y se fue en una avalancha de gorras al aire y abrazos. Había trabajado duro, y todo valió la pena. Me dirigía a la Universidad Estatal para estudiar finanzas. La mañana en que estaba a punto de irme, papá me entregó una cajita. ¿Qué es esto? Al abrirla, encontré una llave. Papá sonrió. Es tu regalo de graduación, un departamento cerca del campus. Ya no tendrás que preocuparte por los dormitorios o el alquiler. Lo miré sin palabras. Papá, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Pero él ignoró mis objeciones. Te lo ganaste, Lauren. Ahora, hazme sentir orgulloso. La universidad pasó volando. Me concentré mucho en mis estudios, decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad que papá me había dado. Cuando no estaba en clase o estudiando, hacía prácticas en firmas financieras locales. Para cuando me gradué, ya tenía un trabajo asegurado como analista financiera junior. En mi primer día de trabajo, me paré frente al espejo de mi departamento, enderezándome la chaqueta. Tú puedes, Lauren, me dije a mi reflejo. Haz que papá se sienta orgulloso. El trabajo era un desafío, pero me encantaba. Cada bono o aumento que obtenía, me hacía sentir que avanzaba. Ahorré e invertí. El consejo de papá resonaba en mi mente: el dinero hace dinero. Lauren, sé inteligente con él. Pasaron los años y, cuando cumplí 34, mis inversiones habían dado frutos. Tenía 3 departamentos más, además del que vivía, y generaban ingresos estables por renta. La vida era buena. Luego vino la llamada telefónica que lo cambió todo. La voz de papá sonaba tensa. Lauren, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo. Cuando llegué, lo encontré en la mesa de la cocina, luciendo más viejo que nunca. ¿Qué pasa, papá? Le pregunté, sintiendo una opresión en el pecho. Respiró hondo. Es cáncer, hija, páncreas, etapa 4. El mundo pareció desmoronarse. No, susurré, esto tiene que ser un error. Pero no lo era. El año siguiente fue un viaje duro de tratamientos, con altibajos. Pasé cada momento libre en el hospital o con papá, preparándole su sopa de queso favorita, incluso cuando estaba demasiado enfermo para comerla. Un fresco día de otoño, llegué y lo encontré sentado en su silla favorita, con una expresión seria. Tenemos que hablar, Lauren, dijo, dando unas palmaditas en el asiento junto a él. Los doctores dicen que me quedan 5 meses, como máximo. Negué con la cabeza. No, están equivocados. Buscaremos otra opinión. Él se acercó suavemente. Lauren, está bien. Ya hice las paces con esto. Estoy vendiendo las panaderías. Todo será para ti. Estarás bien toda la vida. Me alejé, limpiándome las lágrimas. No quiero tu dinero. Papá, te quiero a ti. Él sonrió con ternura. Lo sé, cariño. Pero esta es mi forma de cuidarte, incluso cuando ya no esté. Los siguientes 6 meses fueron tan preciosos como dolorosos. Hablamos más que nunca, de todo y de nada. Memoricé cada línea de su rostro, el sonido de su risa y el olor a azúcar y harina que aún se aferraba a él. En una tranquila mañana de domingo, ya no estaba. El funeral fue un borrón. Después, me quedé sola en la casa vacía, sosteniendo con fuerza su delantal favorito. El abogado ya había pasado con los papeles, y como papá prometió, me dejó todo. Usé el dinero de las panaderías para comprar 3 departamentos más, como si estuviera construyendo algo duradero, tal como él lo había hecho. Un año después de que papá falleciera, sentía que su legado seguía vivo en mí. Finalmente, estaba encontrando el equilibrio otra vez. El trabajo me mantenía ocupada, y administrar mis propiedades de alquiler me daba un sentido de propósito. Me estaba adaptando a una nueva normalidad, o eso pensaba. Entonces, recibí una llamada que puso todo patas arriba. Lauren, soy tu madre. Estoy de vuelta en la ciudad y me gustaría verte. Si estás dispuesta. Mi mente comenzó a acelerarse. Una parte de mí quería colgar, alejarme de la mujer que nos abandonó, pero otra parte, la que todavía se aferraba a la niña que una vez fui, no pudo evitar sentir curiosidad. Está bien, me escuché decir. Nos vemos en el restaurante mexicano Don José mañana al mediodía. Al día siguiente, llegué al restaurante temprano, con el estómago hecho nudos. A las 11 en punto, la vi entrar. Se veía mayor, claro, pero aún elegante. Sin embargo, no venía sola. Detrás de ella, una joven de unos 18 años entró también. Mamá me vio y se apresuró hacia mí. Lau, querida, te ves maravillosa. Y esta es Anna, tu hermana. Sentí como si me hubieran golpeado. Mi hermana, nos sentamos, y mamá comenzó a contar su historia. Explicó cómo Larry,
su amante. La había dejado poco después de que Anna naciera, como había luchado, y porque finalmente decidió regresar a su ciudad natal para empezar de nuevo. Escuché que tienes propiedades de alquiler, dijo con una voz llena de esperanza. Me preguntaba si tal vez. Se quedó callada, pero yo sabía lo que estaba pidiendo. Miré a Anna, quien se miraba las manos, claramente incómoda. Pensé en papá y en cómo siempre me enseñó a ser amable, incluso cuando era difícil. También pensé en la niña asustada que yo solía ser, deseando que su mamá regresara. Está bien, me escuché decir. Tengo un departamento que acaba de quedar libre, pueden quedarse allí. La cara de mamá se iluminó. Gracias, pagaremos el alquiler, por supuesto. Levanté la mano. No hay renta, solo los servicios por ahora. Mientras resolvíamos los detalles, observé a Anna. Se veía tan joven y fuera de lugar. Recordé cómo me sentía perdida y sola a su edad, después de que mamá se fue. Entonces, Anna, le dije, tratando de sonar amigable, ¿estás en el último año de prepa? Ella asintió y finalmente me miró a los ojos. Sí, es raro empezar en una nueva escuela justo en el último año. Sentí una punzada de simpatía. Apuesto a que lo es. Si alguna vez necesitas algo, aquí estoy. Necesito ayuda con cualquier cosa de la escuela o simplemente alguien con quien hablar. Estoy aquí. Está bien, dije. Anna me dio una pequeña sonrisa. Gracias, eso significa mucho. Cuando salimos del café, mamá me abrazó de nuevo. Eres un ángel, Lauren. Sé que tengo mucho que compensar, pero espero que podamos empezar de nuevo. Asentí, sin confianza para hablar esa noche mientras me quedaba dormida. No podía quitarme la sensación de que mi vida estaba a punto de volverse mucho más complicada, para bien o para mal. Mi madre estaba de vuelta en mi vida y tenía una hermana. Solo el tiempo diría lo que eso significaría para todos nosotros. Los meses después de que mamá y Anna regresaron fueron extraños. Mamá rápidamente encontró trabajo como agente de bienes raíces y volvió a su antigua vida como si nunca se hubiera ido. Anna se matriculó en la escuela secundaria local para su último año. Mantuve la distancia. No estaba segura de cómo manejar esta nueva dinámica familiar. De vez en cuando, mamá llamaba o pasaba por casa. Lauren, querida, gracias de nuevo por el apartamento, decía, sonriendo cálidamente. Has estado, qué bendición. Asentí, sintiéndome incómoda con su infinita gratitud. Está bien, mamá, me alegra haber podido ayudar a Anna. Poco a poco, desarrollé una amistad cautelosa con ella. La ayudaba con la tarea de matemáticas o escuchaba sus planes para la universidad. De cierto modo, fue agradable tener una hermana, pero siempre había una barrera, el peso de todos los años que perdimos. Luego llegó la graduación de Anna. La observé desde atrás mientras aceptaba su diploma y vi a mamá radiante de orgullo por un momento. Me permití preguntarme cómo habría sido la vida si mamá nunca se hubiera ido. Al día siguiente, mamá apareció en mi puerta sin previo aviso, con la cara roja y los ojos ardiendo. Tenemos que hablar, espetó, empujándome hacia la sala de estar. La seguí, confundida. ¿Qué estaba pasando? Se giró para mirarme. No te hagas la tonta. Sé sobre los apartamentos, Lauren. Me dio un vuelco el estómago. ¿Cómo se había enterado? ¿Qué pasa con ellos? Le pregunté, manteniendo la voz firme. Nos has estado ocultando esto. Ella gritó, viviendo la buena vida mientras Anna y yo nos pelábamos. Sentí que mi temperamento aumentaba. Disculpa, ¿estás viviendo de alquiler en uno de esos apartamentos? Eso no es suficiente, escupió. La mitad de esas propiedades deberían ser mías. Soy tu madre. No pude evitarlo. Me reí. Era tan ridículo que pudiera pensar así. En serio. Renunciaste a cualquier derecho sobre mi vida y mis cosas cuando nos dejaste. Recuerda que no hay derechos de paternidad. No hay manutención para los hijos. De repente, su tono se ablandó. Lauren, por favor, piensa en Anna. Ella necesita dinero para la universidad. Si acabas de vender un apartamento, absolutamente no. La interrumpí. La educación de Anna no es mi responsabilidad. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Después de todo lo que hice por ti, eso fue el colmo. ¿Todo lo que has hecho por mí? La miré fijamente, sorprendido. ¿Estás hablando de abandonarme y llamarme inútil en tu nota de despedida? ¿O tal vez te refieres a vivir de alquiler en mi apartamento durante meses? Mamá se estremeció como si la hubiera abofeteado. Por un momento, simplemente se quedó allí, con la boca abriendo y cerrando como un pez fuera del agua. Luego, sin decir una palabra, se giró y se enfureció. Me quedé allí, temblando de ira y dolor. ¿Cómo pudo ella, después de todo, tratar de hacerme sentir culpable de esta manera? Me hundí en el sofá,
con la cabeza entre las manos. En el fondo, sabía que debía dejar que mamá volviera a mi vida. Era arriesgado, pero tenía muchas esperanzas. No estaba seguro de lo que esperaba cuando mi enojo se desvaneció. Una profunda tristeza tomó su lugar. Esta mujer que debería haber sido mi apoyo y protectora era una extraña que solo quería usarme. ¿Y qué pasaba con Anna? ¿Qué iba a hacer con ella 3 semanas después del arrebato de mamá? Estaba tomando café en mi lugar habitual cuando noté que el barista me miraba extraño mientras esperaba mi pedido. Escuché un poco de conversación en una mesa cercana. ¿Puedes creerlo? Le cobra el alquiler a su propia madre cuando ella tiene todos esos apartamentos. Me congelé. Apenas podía creer que estuvieran hablando de mí, pero en los días siguientes escuché más susurros, más miradas de reojo. Parecía que mamá había estado ocupada difundiendo su versión retorcida de la historia. Cualquiera que quisiera escuchar. Ahí estaba la publicación de Twitter. Lo vi durante mi hora de almuerzo y casi me atraganto con mi sándwich. Mi hija Lauren tiene 5 apartamentos que alquila y gana una fortuna, pero se niega a ayudar con la universidad de su hermana. Me está obligando a pagar un alquiler exorbitante cuando apenas puedo llegar a fin de mes. Tengo el corazón roto de que mi propia hija pueda ser tan codiciosa y egoísta. Los comentarios que recibía eran como cuchillos en mi corazón. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propia madre? ¡Qué persona tan horrible! Amigos, parientes e incluso viejos compañeros de clase, que no había visto en años, todos se subieron al carro, avergonzándome por su supuesta avaricia. Ninguno de ellos parecía recordar o importarle que esta era la misma mujer que me abandonó cuando era niño, justo cuando pensaba que las cosas no podían salir peor. Mi jefe me llamó a su oficina. Lauren, dijo con cara seria, tenemos que hablar sobre esta situación con tu madre. Está empezando a afectar la reputación de la empresa. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Señor, ¿puedo explicarlo? Levanté una mano. No estoy pidiendo detalles, pero necesito que resuelvas esto en silencio y rápidamente. No podemos tener este tipo de drama asociado con nuestra empresa. Entiendo, asentí, sintiéndome entumecida e incapaz de responder. En mi escritorio, vi un correo electrónico sobre servicios públicos impagos del apartamento de mamá. Simplemente genial. Con manos temblorosas, la llamé. ¿Qué quieres?, espetó. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Mamá, hay facturas de servicios públicos pendientes de pago para tu apartamento. Acordamos que las cubrirías, recuerda. Ella se burló. Oh, por favor, lo estás haciendo mucho dinero de esos apartamentos. Puedes permitirte pagar algunas facturas. Ese no es el punto, dije, y se me estaba acabando la paciencia. Teníamos un acuerdo. ¿Un acuerdo?, interrumpió, su voz fría como el hielo. ¿El acuerdo de que ayudarías a tu familia? ¿De qué sirvió eso? Me senté allí con el teléfono en la mano, sintiendo que mi mundo se estaba desmoronando. Traté de ser amable y generosa, y esta fue mi recompensa. Con el corazón apesadumbrado, hice una cita con un abogado, la señorita Stevens. El abogado dijo que revisaría mi caso. Tiene todo el derecho. Para desalojar a tu madre. Ella no tiene contrato de arrendamiento, no paga alquiler y le has avisado con suficiente antelación. Asentí, sintiéndome aliviada y nerviosa. ¿Qué tengo que hacer? Me entregó un documento. Este es un aviso oficial de desalojo, dáselo. Si ella no cumple, podemos emprender acciones legales. Con el papel en la mano, manejé hasta el apartamento de mamá, mi apartamento. Me temblaban las manos cuando llamé a la puerta. Mamá la abrió, y su cara se torció de molestia al verme. Oh, finalmente has entrado en razón acerca de vender un apartamento para la universidad de Anna. Anna ya eligió la matrícula de la escuela, que vence el próximo mes. Mi shock se convirtió en enojo. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que has hecho, ¿todavía estás haciendo demandas? No seas tan dramática, se burló. Es lo menos que puedes hacer por la familia. Eso fue todo. Le entregué el aviso de desalojo. Aquí tienes, 31 días para irte. Mamá se quedó mirando el papel. Su cara se puso pálida y, sin previo aviso, explotó. Mocoso desagradecido, gritó, y su voz resonó por todo el apartamento. Todo lo que he hecho por ti, dijo ella, manteniéndose firme. ¿Todo lo que has hecho? ¿Te refieres a abandonarme y esparcir mentiras sobre mí? Ella se abalanzó hacia adelante, levantando la mano. Yo me estremecí, pero no me golpeó. En lugar de eso, agarró mi camisa, escupiendo insultos en mi cara. No eres nada, no me escuchas, solo eres un desalmado egoísta. Logré alejarme buscando mi teléfono. Eso es todo, estoy llamando a la policía.
Sus ojos se abrieron, pero siguió gritando. Sus palabras se volvieron más crueles cuando llegó la policía. Temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro, les mostré a los oficiales el aviso de desalojo y les expliqué la situación con la mayor calma posible. Un oficial se volvió hacia mamá y le dijo: «Señora, le sugiero que se calme y hable sobre este asunto civil con su hija». Mamá se burló, diciendo que ella estaba tratando de echarnos a la calle. El otro oficial se dirigió a mí: «Señorita Stevens, legalmente esto es un asunto civil. No podemos expulsarla por la fuerza sin una orden judicial. Sugeriría que traten de resolver esto entre ustedes o que vayan a la corte si es necesario». Asentí sintiéndome derrotada cuando la policía se fue. La mirada engreída de mamá me hirvió la sangre. «No lo harás», se burló. «No tienes las agallas para llevar a tu propia madre a la corte». La miré fijamente. Esta mujer que me había dado a luz, pero que nunca había sido realmente madre. Algo dentro de mí se endureció. «Mírame», dije con voz firme, antes de que ella pudiera responder. Me di la vuelta y me alejé. Cuando llegué a mi auto, escuché la puerta del apartamento cerrarse detrás de mí. Mientras conducía a casa, pensé en lo que me esperaba: una batalla judicial, más drama, más dolor, pero tal vez también una oportunidad para finalmente liberarme de su control tóxico. Llegó el día de la audiencia en la corte, y me sentí mal al entrar a la sala del tribunal. Vi a mamá y a Anna al otro lado. Los ojos de mamá estaban rojos e hinchados, y Anna parecía querer desaparecer. La audiencia comenzó y mamá hizo un gran espectáculo. Lloró con la voz quebrada mientras hablaba con el juez. «Su señoría», sollozó, «mi hija se ha vuelto tan insensible que está tratando de echar a su propia madre y a su hermana a la calle después de todo lo que he hecho por ella». Apreté los puños tratando de mantener la calma. Entonces, mi abogado se puso de pie y sentí una oleada de alivio. «Su señoría», comenzó con voz firme, «me gustaría presentar algunas pruebas que cuentan una historia muy diferente. Exponiendo los hechos, el abandono de mamá cuando yo tenía 13 años, la terminación de sus derechos de paternidad y su falta de pago de la pensión alimenticia. La señora Stevens no está en la situación financiera que afirma», dijo mi abogado, mientras la cabeza de mamá se giraba con los ojos muy abiertos. Mi abogado continuó: «La señora Stevens es propietaria de un apartamento en otra ciudad que le dejó un ex socio y que actualmente alquila por un ingreso mensual sustancial». La sala del tribunal guardó silencio. El juez se volvió hacia mamá con expresión severa. «¿Es cierto?», preguntó. La cara de la madre de la señora Stevens se puso pálida. Abrió y cerró la boca un par de veces antes de finalmente susurrar: «Sí, su señoría». La voz del juez era fría cuando dio su decisión. «Este tribunal concede el desalojo. Además, señora Stevens, pagará el alquiler atrasado del mes que se quedó en el apartamento. Sus acciones son realmente inaceptables. Este caso está cerrado». El martillo cayó con un fuerte golpe que resonó dentro de mí. Se había acabado. Cuando salimos de la sala del tribunal, vi a Anna. Ella parecía perdida y confundida, y mi corazón dolía por ella. Esto no era su culpa. Caminé hacia ella, ignorando la mirada de mamá. «Anna», le dije gentilmente, «lo siento, llegó a esto. Si necesitas ayuda real, aún puedes comunicarte conmigo, ¿vale?». Asintió con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Lauren, no lo sabía». Le di una sonrisa triste y me alejé, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima. En las semanas siguientes, mamá y Anna se mudaron de mi departamento. Escuché que se habían ido a vivir a la otra propiedad de mamá. No intenté contactarlos y ellos tampoco se acercaron a mí mientras estaba en el apartamento ahora vacío. Los recuerdos de los últimos meses pasaron por mi mente: la esperanza de haberlo hecho, el dolor de su traición, el estrés del caso judicial, pero debajo de todo, me sentí libre.